Los anticonceptivos orales son las pastillas anticonceptivas, de las cuales tenemos pastillas combinadas de estrógenos y progestágenos, o pastillas liberadoras solo de progestágenos, que van a tener sus distintas indicaciones dependiendo del paciente que tenemos adelante, ¿sí? El mecanismo de acción es inhibir la ovulación y además tienen otro montón de beneficios, no solo la anticoncepción, sino que también son útiles en pacientes que tienen dismenorrea, es decir, menstruaciones muy dolorosas, porque al inhibir la ovulación disminuyen estos síntomas, disminuyen también la cantidad de sangrado y los días de sangrado menstrual, por lo tanto también son útiles en pacientes que tienen anemias a causa de menstruaciones abundantes y demás, tienen un montón de beneficios. Además de estas ventajas, lo que sí hay que tener en cuenta es que la eficacia, si bien es altísima, depende del uso correcto, es decir, depende de que la usuaria recuerde una toma correcta de un comprimido todos los días, de que no tenga ningún olvido, de que no tenga ningún atraso a la hora de tomar la pastilla y demás. Entonces hay que tener en cuenta estas cosas y explicárselo bien a la paciente, explicarle bien cuál es el uso correcto de los anticonceptivos. Los parches vienen en una caja con 3 parches, se utiliza un parche por semana. Luego de la colocación del último parche de esa semana se retira y en la semana de descanso es cuando la paciente depriva o menstrua, digamos, sangra. Es un uso bastante frecuente también, son bastante prácticos, no tienen la desventaja de tener que estar todos los días tomando la pastilla, entonces es más cómodo para las pacientes, pero también hay que recalcar la importancia de recordar que una vez por semana tienen que hacer el recambio. Los anillos vaginales se colocan dentro de la vagina como la evacopa o el tampón y se utilizan durante 3 semanas. En la semana de descanso es cuando la paciente depriva y también tienen la misma ventaja que los parches en el sentido de no tener que estar todo el tiempo recordando de tomarlo, sino que se coloque durante 3 semanas, está protegida. Pero importante también recalcar que a la 3ª semana tiene que quitárselo y colocar uno nuevo después cuando comience el nuevo ciclo. El DIU es hay 2, están la T de cobre y el DIU liberador de hormonas. Ambos actúan generando una alteración del moco, espesando el moco cervical, ¿sí? Y evitando la proliferación del endometrio. De esa manera lo que hacen es evitar que el espermatozoide pueda ascender a través del canal vaginal, encontrarse con el óvulo y fecundarlo. Son muy eficaces. Los 2 son métodos de larga duración, porque tienen una variabilidad de 5 a 10 años, dependiendo de cuál es el tipo de implante que se coloque. Y el hormonal tiene además la ventaja de que evita proliferaciones de endometrio, tiene otros usos también terapéuticos en pacientes que tienen menstruaciones abundantes o hiperplasia endometrial, más allá de la función anticonceptiva. Son altamente eficaces, requieren ciertos controles periódicos para ver que estén colocados correctamente, que no se hayan descendido, que no hayan sido eliminados sin que la usuaria se haya dado cuenta, pero son métodos muy útiles porque no dependen de la toma correcta ni del uso correcto. La paciente se los coloca y mientras lo tenga colocado está protegida dentro del plazo de no vencimiento. El implante subdérmico, o también muy conocido, muy difundido como el chip, también es hormonal, libera una hormona que se llama etonorgestrel, tiene una duración de 3 años que puede inclusive alargarse hasta los 4 años, esto es lo último que se vio en situación de pandemia, que durante 4 años podía ser útil. Tiene el mismo mecanismo de acción que el DIU hormonal o SIU y además también inhibe la ovulación. Es muy eficaz, es altísimamente eficaz porque su uso tampoco depende su eficacia tampoco depende del uso de la paciente se lo coloca y luego de eso queda protegida durante 3 años. No tiene mayores controles, simplemente la paciente se toca el brazo, que es el lugar donde se coloca, y mientras lo sienta por debajo de la piel, quiere decir que está bien colocado y quiere decir que esa paciente está protegida, y son altísimamente efectivos. Tenemos, el preservativo, que es el método de barrera, que además de proteger o evitar un embarazo, es el único que protege contra enfermedades de transmisión sexual, y esto es importantísimo recalcarlo porque siempre lo ideal sería utilizar preservativo y a eso asociarle un segundo método para evitar la parte de contagio de enfermedades, que es muy importante.
La desventaja que tiene el preservativo es que requiere un uso correcto, es decir, en todas las relaciones sexuales, de principio a fin de la relación sexual. Y la otra desventaja que tiene con respecto a las mujeres es que no depende de nuestro uso, sino que depende del uso masculino. Si bien hay un preservativo femenino, no está difundido en Argentina, no es muy sencillo de colocar, tampoco es muy sencillo de conseguir. Entonces, el que disponemos comúnmente es el preservativo masculino, y ahí somos nosotras las que tenemos que ponernos firmes y exigir que el hombre lo utilice. Y por último, la ligadura de trompas, que es un método quirúrgico, es un método definitivo. Esto es importante recalcárselo a las pacientes. Existen ciertas cirugías de recanalización de las trompas, pero la realidad es que no son muy efectivas, así que una vez que la paciente se liga las trompas, queda ya inhabilitada para tener un embarazo, y es muy útil en pacientes con parida cumplida y demás. Así que este es todo el abanico de opciones que tenemos en Argentina.